Y llegó Halloween, el día donde los niños se entusiasman porque esta noche tan especial podrán salir con los disfraces de sus personajes preferidos. Van a ir a las tiendas de su barrio a pedir dulces y las casas se llenan de calabazas, fantasmas, telarañas, historias de terror, películas. Pero no todo es como parece. Bienvenidos a este episodio de Pasajero Podcast, en donde hablaremos del Halloween, la mítica y oscura historia que se esconde detrás de esta alegre e infantil celebración. Espera, ¿cómo así? ¿Cómo que la fiesta no es del todo así? Pues bueno, lo de las calabazas, los disfraces y todo lo que aborda el Halloween es cierto, pero no todo es fiesta y dulces. De hecho, esta celebración tiene su origen pagano. Yo sí decía que no todo tenía que ser terror, sacrificios y que los gaticos negros y fiestas de disfraces. Claro que no, espera. Wow, ¿qué es eso? Es mi máquina del tiempo. La necesitamos para entender un poco sobre la historia y el origen de esta festividad. Subámonos. Ok, vamos. Ay, tengo náuseas y veo que ya retrocedimos como 1000 años. Así es, en este momento estamos con los celtas, específicamente en las Islas Británicas. En este preciso momento se están preparando para el Samhain. Ajá, y pues, ¿realmente qué es el Samhain? El Samhain es la festividad donde los celtas dan fin a su año. Aquí ellos despiden el verano para recibir al invierno, pues esta festividad se daba entre el equinoccio del otoño y el solsticio de invierno, la época más fría del año. ¿Y qué hacían los celtas durante el Samhain? Bueno, los celtas tenían la certeza de que en esa época del año las puertas del mundo espiritual se abrían, así como que salían los zombies o algo así. Luego de ese periodo de cosecha, los locales se reunían con los sacerdotes, o en ese tiempo le decían los druidas. Allá preparaban ofrendas para las almas y los regalos que aguardaban fuera de las casas de los celtas. Suena a una festividad muy diferente a la que conocemos hoy, pero ¿los celtas fueron los que crearon la fiesta o qué pasa luego con esta historia? Eso es una cuestión de adaptación, pues las ofrendas que quedaban fuera de las casas eran puestas por temor a que los monstruos o almas que salían en el Samhain raptaran a las personas. Por eso algunos celtas se vestían como animales para evitar ese tipo de problemas. Además, los druidas eran como los videntes de esa época, así que el Samhain era la fecha precisa para hacer predicciones y adivinar el futuro. Los celtas vestidos de animales, pues asumo que esos fueron los primeros disfraces. Ahora creo que todo empieza a tener sentido. El Samhain solía ser como un Burning Man de los tiempos de Cristo, en donde se encendían fogatas y toda la vaina. Pero, ¿cuándo cambia todo? Si todo era fuego y recordar a los muertos. Bueno, para eso tenemos que viajar unos cuantos años más en el tiempo. Sí, otro viaje, me encantan. Náuseas. Y llegamos. ¿En qué época estamos esta vez? Sobre la Edad Media, aquí el Samhain se volvió algo muchísimo más personal y espiritual que ese Burning Man que vimos hace siglos atrás y que propiamente era conocido como el Samhain. 43 años después de Cristo aparecieron los hechiceros, brujas y los locales ahora se protegían de todas esas entidades. Ok, me imagino que en esta época apareció la expresión quemen a las brujas. Bueno, sí, pero eso es harina de otro costal. En esta época también aparecieron los Jack-o'-lanterns, que eran nabos tallados unidos por cuerdas a palos e incrustados con carbón. De hecho, esta es una leyenda de los irlandeses. Cuando ellos por allá en el siglo XVIII se fueron a Estados Unidos, la adaptaron, y como en ese país escaseaban los nabos, pues aprovechaban que las calabazas eran abundantes, así que las adaptaron para que la leyenda no se perdiera. Bueno, ¿y cuál es la leyenda del Jack-o'-lanterns? La leyenda habla sobre un hombre irlandés conocido como Jack, el tacaño. Él era un bebedor, jugador, mentiroso, mejor dicho, no era un buen ejemplo. Una noche de Todos los Santos, más precisamente el Samhain, mientras Jack estaba en una taberna bebiendo, se le apareció un tipo súper extraño. El tipo lo mira y se le presenta ante Jack como el mismísimo diablo. El caso es que el diablo venía solo para llevarse el alma de Jack. Jack, bien astuto, le dijo al diablo que si se podía convertir en una moneda solo para pagar la cuenta que tenía en la taberna. El diablo aceptó, pero Jack guardó la moneda en un bolsillo donde tenía un crucifijo.
Bueno, ahí Jack aprovechó la situación para decirle al diablo que lo liberaría si le prometía que en 10 años volvería y se llevaba su alma. Ahí el diablo aceptó con tal de no sufrir toda una eternidad al lado del crucifijo. Ahí luego pasaron 10 años. Jack siguió siendo el mismo y el diablo cumplió de nuevo. Volvió para llevarse el alma de Jack, pero otra vez Jack lo retó. Esta vez para que se trepara en un manzano. El diablo aceptó y mientras el diablo llegaba a la copa del árbol, Jack talló una cruz dejándolo atrapado, pero le propuso que jurara esta vez que no volvería a llevarse su alma. El diablo volvió a aceptar y Jack siguió con su vida, pero no por mucho tiempo, pues el tipo terminó muriéndose. Jack muerto trató de entrar al cielo, pero por sus pecados obviamente no iba a poder. Claro. Así que decidió ir al infierno, pero pues obviamente el diablo cumplió su promesa y no iba a dejar entrar a Jack al infierno. Así que Jack quedó entre la nada, como en un limbo entre los vivos y los muertos. El diablo como que tuvo un poquito de consideración y para no hacerle sentir mal, le entregó un carbón encendido del infierno. Mientras Jack vagaba en la nada, entonces encontró un nabo que talló y colocó en el carbón con el fin de que estuviera encendido para siempre. Ya contando esta leyenda en Estados Unidos y conociendo que no había nabos, pero pues en cambio habían calabazas, desde ese momento esas calabazas se volvieron un símbolo para la festividad. Otro elemento distintivo del Halloween, las calabazas. Me gusta cómo todo está empezando a conectarse entre sí, las calabazas, los monstruos, las armas y también los disfraces. Sí, pero en nuestro viaje a la Edad Media varias cosillas han cambiado entre los celtas. Los romanos conquistaron el territorio e impusieron también sus tradiciones. Casualmente ellos también tenían dos festividades similares al Samhain. Esa parte sí me la sé. Mira que hace unos días vi un video en YouTube que hablaba sobre el Imperio Romano. Ellos tenían celebraciones durante el otoño. Una era conocida como Feralia, en donde celebraban la muerte y la trascendencia. Otra era en homenaje a la diosa Pomona, cuyo símbolo era la manzana. Bueno, seguro allí se incorporaron las manzanas como símbolo de la festividad, pues muchos las dejan en agua y juegan con ellos a recolectarlas. Esa es una tradición de Halloween en muchos países. Exacto, jamás imaginé que el Imperio Romano tuviera algo que ver con Halloween. Qué historia tan conectada. Por eso no nos podemos perder ningún detalle. Aquí seguro todo se va a empezar a conectar. Parecemos tremendos investigadores. Creo que ni el FBI o la CIA habría atado los cabos del modo que estamos haciendo ahora con el misterioso origen del Halloween. Seguramente, pero es que esta historia es muy impresionante. Bueno, pero aquí la cosa se empieza a expandir cuando los romanos ocuparon el territorio celta. Era lógico que la Iglesia Católica se enteraría y desde el Vaticano hicieran todo lo posible para acabar con la celebración del Samhain. Aquí vamos de nuevo. La historia de amores y odios con la Iglesia. Algo así. El primer intento de replantear el Samhain llegó de la mano del Papa Bonifacio IV en el siglo V. Él trasladó la celebración por allá al 13 de mayo y lo convirtió en una celebración de santos y mártires. Pero los festivales de octubre y noviembre fueron en contra de ese decreto. Resultaron celebrándolo de un modo contra la iglesia y entonces la medida no sirvió de mucho. Medidas desesperadas. Hubo otros intentos luego de la hazaña del Papa Bonifacio IV. Sí, pero vinieron de la mano del Papa Gregorio III durante el siglo IX. Lo que él hizo fue regresar los festivales a finales de octubre y crear dos festividades. El Día de Todos los Santos, que se mantiene hasta nuestros días y que se celebra el 1 de noviembre, y el Día de Todas las Almas, que se celebraba en reemplazo del Samhain. Aquí aparece una extraña relación, pues a la segunda festividad se le llamaba en inglés All Hallows o All Hallowmas. Eventualmente, Samhain pasó a llamarse All Hallows Eve o Halloween, como la conocemos hoy. Ya entiendo, aquí aparece el nombre. A decir verdad, si repites varias veces Samhain, 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 empieza a sonar como Halloween. Bueno, y claro, luego del 31 de octubre normalmente los cristianos suelen ir a las tumbas de sus familiares fallecidos, aunque seguramente esta celebración tampoco se acerca mucho a las festividades que tienen los mexicanos, por ejemplo, cuando celebran el conocido Día de los Muertos. No, de hecho en las comunidades prehispánicas también se solía celebrar el fin de las cosechas y el inicio de un año frío tal y como lo hacían los celtas con el Samhain. Y si revisamos bien la historia, vemos que desde siempre han tenido respeto y algo de curiosidad a lo que es la vida después de la muerte y todos esos fenómenos. Hablando del Día de los Muertos, yo me sé más o menos la historia completa de esta festividad. Recuerdo entrar en el agujero de YouTube por horas hasta saberla por completo. ¿El Día de los Muertos? Oye, esa historia también suena súper interesante. Cuéntamela.
Aprovechemos que tenemos la máquina del tiempo y podemos viajar a cualquier época. Sí, sería muy interesante, pero antes de que viajemos a esta parte de la historia, quisiera saber cómo aparece lo del dulce o truco o la frase que decimos aquí en Colombia, el triqui triqui Halloween, quiero dulces para mí, y si no me das... No me vayas a romper la nariz. Ajá. Creo que la historia del dulce o truco aparece más o menos en el siglo XIX. Así que creo que hay que subirnos de nuevo a la máquina de náuseas. Bueno, no importa. La historia está interesante, así que vale la pena otro mareíto además. Máquina al Estados Unidos del siglo XIX. ¡Oh! ¡Llegamos! Bueno, toma un poco de aire, pues llegamos al momento en el que el Halloween se empieza a expandir en Occidente. Miles de migrantes parten de Irlanda y llegan a Norteamérica haciéndole el quite a la hambruna irlandesa, que para ese entonces iba generando el deceso del 20% de la población, entre los muchos muertos y los migrantes que estamos viendo ahora. Ese hecho de verdad es muy triste, pero pues ya entiendo. El nuevo Samhain llegó gracias a los migrantes, pero ¿cuándo aparecen los dulces? Bueno, los migrantes golpeaban puerta a puerta pidiendo alguito de comida y lo hacían disfrazados. Sin embargo, los dulces ya se daban en la celebración de la Edad Media, en donde se hacía lo mismo, pero aquí cantaban cuentos o retahílas en honor a los muertos. Veo que aquí la celebración se traslada a Occidente, pero no pierde pues su toque espiritual. Se podría decir que sí. Seguramente el primer dulce o truco de la historia fue llamado souling, y los niños se llamaban soulers. Un alimento común que se daba durante el souling era un pastel de almas o en inglés un soul cake, a menudo con una cruz marcada en la parte superior que representaba la liberación de un alma cuando se comía el pastel. Estos pasteles eran generalmente dulces hechos con nuez moscada, jengibre, canela y pasas. Pues eso suena todo menos a los dulces que reciben los soulers en nuestros tiempos. Bueno, pues seguramente en el siglo XIX empezó el Halloween tal y como lo conocemos hasta ahora, pues a medida que se expandía, las voces en contra en el país de la Estatua de la Libertad se hacían muchísimo más fuertes. Estas buscaban convertir Halloween en una fiesta más sobre reuniones comunitarias y vecinas, y menos algo sobre fantasmas, bromas y brujería. O sea que lo que buscaban era convertir Halloween en el Día de las Brujas. No es un gran cambio, si las reuniones en ese tiempo eran las mismas que tienen mis vecinas, esas sí son brujas. Bueno, si tú lo dices, Sí. no hubo un gran cambio, al menos no tan radical. Lo cierto es que esas voces se escucharon y los periódicos y líderes de la comunidad alentaban a los padres a quitar cualquier cosa aterradora o grotesca de las celebraciones de Halloween. Por eso es que a partir del siglo XX el Halloween deja de ser Samhain, en donde las almas tenían su espacio, y pasa a ser la celebración que conocemos ahora. Todo tiempo pasado fue mejor. Pero no seamos tan nostálgicos. Halloween actualmente es un momento especial en donde los adultos se conectan con su niño interior, se disfrazan y acompañan a los más pequeños a ir por dulces en todas las casas, tiendas, y es una noche donde todos pueden ser niños una vez en el año. O noches, si tenemos en cuenta las fiestas de disfraces que se arman y fueron apareciendo a medida que el Halloween contemporáneo se expandía. Y el terror que implica esa noche del año fue y es actualmente inspiración para cientos y miles de películas, de series y canciones. Oye, sí, canciones como Thriller o películas como Viernes 13, Scream o Halloween son clásicos que hay que ver y escuchar en estas fechas, o sea, no pueden faltar. Pero bueno, activa esa máquina y ha llegado la hora de irnos a Latinoamérica para mi historia del Día de los Muertos. Perfecto, muero por saber esa historia. Ahora tú diriges ese viaje. Ok, máquina por favor al periodo prehispánico, cuando los pueblos indígenas eran libres. Eso. Listo, creo que ya llegamos y te informo que ya me estoy acostumbrando a estos viajes. Me alegra muchísimo. Pero, ¿en dónde estamos ahora? Pues bien, en México, querido colega, pero ¿por qué acá? Obviamente porque la festividad del Día de los Muertos es bastante conocida alrededor del mundo. Claro, entiendo. Precisamente porque también un disfraz icónico son las catrinas. Exactamente, la celebración del Día de los Muertos es tan antigua como la de los pueblos celtas, aunque actualmente esta festividad tiene un poco de las costumbres de la época prehispánica y las costumbres cristianas que los españoles trajeron acá a América Latina. Ya voy entendiendo un poco, pero ¿cómo celebraban nuestros antepasados esa festividad?
La celebración es muy interesante también porque pues para el pueblo azteca la festividad del Día de los Muertos tenía relación con el fin de las cosechas, el maíz, garbanzo y alimentos que los aztecas solían dar de ofrenda a su diosa Mictecatíhuatl, conocida como la Dama de la Muerte. Ella simboliza el principio y fin de la vida, quien es la reina del Mictlán, la región de los muertos para los aztecas. Ah, claro, ahora todo tiene sentido, pues también tengo entendido que al final de las cosechas en esta región de América se daban a principios de agosto o más o menos, y es bastante interesante la historia de la Dama de la Muerte. Sí lo es, precisamente porque la leyenda también cuenta que llegar al Mictlán no era tan fácil, pues los que morían tenían que atravesar un viaje largo y doloroso por el camino de los muertos. Ya va teniendo un poquito más de sentido la historia, aunque ellos sí celebraban el Día de los Muertos hacia agosto, ¿por qué ahora se da el 1 y el 2 de noviembre? Precisamente porque los españoles ya celebraban el Día de Todos los Santos y en su afán de convertir al pueblo latinoamericano al cristianismo, pues esta festividad se celebra en estas dos fechas, aunque es increíble cómo sigue perdurando, cómo ha sobrevivido. Exacto, de hecho tengo entendido que la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Exacto, entonces esta festividad sigue siendo igual de importante. Muchos no la ven de manera nostálgica como normalmente se asocia a la muerte, ¿no? Sino que es una celebración porque los vivos se encuentran con sus amigos y familiares fallecidos. Ay, pero qué linda manera de ver la muerte. Ahora entiendo también las ofrendas que se dan en estos días. La verdad creo que deberíamos aprender bastante de ellos. Bueno, ya conociendo esta historia, pero solamente en México, me surge la curiosidad de si en Colombia algunas comunidades indígenas también celebran el Día de los Muertos. Sí, las hay, pero para conocer cómo se celebran ya toca volver a presente. Ay, otro viaje turbulento, pero toca. Bueno, pero ya es el último. Hogar, dulce hogar. Ha sido la mejor de las experiencias. Sí, pero ya queda una última historia por conocer. Pues bien, en Colombia, un país de mayoría católica, aunque mucha gente no lo crea, también existen comunidades indígenas que celebran su propio Día de los Santos. Oye, ¿cuál es ese pueblo indígena? Ellos son los indígenas Misak o guambianos. Habitan en el departamento de Cauca y son los que mejor han conservado sus tradiciones. Oye, esa sí que no la sabía. Pensaba que esta festividad solo se hacía en otros países, como lo vimos en nuestra primera parte del viaje. Afortunadamente esta comunidad ha sobrevivido a todos los cambios sociales por los que ha atravesado nuestro país y siguen festejando como lo hacían sus ancestros. Su año también acaba el 31 de octubre y el año nuevo inicia el 1 de noviembre, el día en que todos los espíritus de los difuntos llegan a visitarlos. Ellos los reciben con ofrendas. Bueno, las tradiciones de los Misak sí que son bastante parecidas a las de los pueblos que ya hemos visitado, ¿no? Sí, de hecho en el pueblo indígena Misak los muertos se van para Cansre. Este lugar no es ni el cielo ni el infierno, simplemente es la nada. Entonces, para cuando ya es el año nuevo, los muertos vuelven por su comida, que son las ofrendas que dejan los vivos, como la chicha, el plátano, hasta empanaditas de carne. Oye, hablaste de empanadas de carne y creo que ya me dio hambre. Claro, con ese viaje tan largo. Pero qué lindo es aprender sobre estas dos grandes festividades. Creo que ha sido un viaje muy largo. Ya me siento un poco agotado. Yo igual, aunque ha valido la pena, 1000 veces. Precisamente porque muchos hemos crecido con esa idea errónea de que el Halloween es una fiesta 100% norteamericana o que el Día de los Muertos es solo ver calaveras o calacas, como lo llaman en México. Definitivamente, el tremendo viaje entre épocas que tuvimos hoy nos ha dado la oportunidad de conocer a profundidad la razón de estas celebraciones y entender lo trascendentales que son culturalmente. Exactamente, como la Navidad, aunque esto sí es otra larga historia. Sí, mejor descansemos por hoy, porque estoy seguro de que se nos vienen muchísimas más historias por contar. Hola, somos Laura Salazar Y yo, Nicolás Godoy. Nuestro viaje a la misteriosa historia detrás del Halloween y tradiciones de los pueblos precolombinos para el 31 de octubre terminó. Pero recuerden seguirnos y apoyarnos en nuestras redes sociales y páginas web para que se enteren cuándo tendremos más de estos viajes entre tiempos y culturas como el que acabamos de vivir. Gracias por conectarse a este episodio de Pasajero Podcast. ¡Chao!